la voluntad explícita o implícita de la República. Es implícita cuando el rey o emperador, atendiendo al bien común, entonces es bien importante, distribuye los premios según los méritos, y así constituye a un duque o a un marqués, etc. Porque es bien de todo el reino que existan tales nobles, y que según sus obras sean recompensados con bienes del reino. Pues así como todo el reino sirve al rey en las cosas temporales, porque éste tiene cuidado del bien del reino, por eso también parece justo que alguna parte del reino sirva por voluntad explícita del rey o implícita de la república. Es decir, y ciertamente, fíjese, y ciertamente se entiende entonces que hay voluntad implícita de la república, cuando tal donación hecha por el rey es para bien de la república. El fin sigue siendo la república. Ajá. Pero si sucediera, fíjense, esta parte es bien interesante, dice, vamos a repetirle, dice, y ciertamente se entiende entonces que hay voluntad implícita de la república, cuando tal donación hecha por el rey es para el bien de la república. Fíjense, bien de la república, bien común, no está hecha para. El fin no es el rey. Es decir, pero si sucediera que fuera en detrimento de esta, entonces tal donación no daría título suficiente, sobre todo si el pueblo reclamara. Como por ejemplo, si el emperador o el rey dieran una ciudad o una población a un duque, y fuera probable que el estar tal ciudad bajo el dominio de aquel fuese en detrimento de la misma ciudad, porque aquel a quien la confía y quien la dona, y a quien la dona, la gobernara tiránicamente, ¿no? U obrará impiamente exigiendo tributos excesivos. En tal caso el rey o el emperador, fíjense lo que va a decir, excederían la potestad que se les concedió. Y si el pueblo reclamara o no la consintiera, tal donación no valdría. Ajá. O sea, literal está diciendo, se anula la donación. Es decir, todo lo que sostiene la burocracia de la que está hablando, ¿no? Dice, tal donación no valdría. Estas cosas, fíjense, estas cosas son reconocidas a la luz natural de la razón, ¿no? Es decir, esto es por simples principios, no se puede decir. No es válido que, aunque la donación sea legítima, se utilice de manera ilegítima, ¿no? Y al utilizarse de manera ilegítima, se anula en automático. ¿Ya vieron? Todo lo que está hilando, ¿no? Lo voy a decir, en segundo lugar, se debe considerar que quienes tienen ahora un pueblo y reciben tributo de él, o bien lo tienen por donación del emperador, o bien por comisión del gobernador que estaba en lugar del rey, o bien lo tienen por concesión de alguien que no tenía potestad para encomendar pueblos, o bien porque en un principio lo ocuparon y sin contradicción lo poseen, etc. Pero fíjense, supuestas estas causas, vamos a las proposiciones. Dice, primera proposición, el que tiene un pueblo por concesión del emperador o de aquel que tenía especialmente sus veces para la distribución, suponiendo que el emperador sea verdadero señor, en conciencia posee justamente y recibe lícitamente tributos moderados, es decir, solo bajo esas condiciones se recibirían tributos moderados, ¿no? O sea, haberlo recibido legítimamente. Dice, así, lícitamente tales cosas, ¿no? Dice, se prueba, porque es evidente desde la primera observación. Atañe al rey el tener cuidado del bien común. Ahora bien, el que algunos sean recompensados de los bienes comunes de todo el reino, según sus obras, atañe al bien común. Por tanto, el emperador dona lícitamente tales cosas. Pero fíjense, así pues, lo que lícitamente es dado, también lícitamente es poseído, a menos que por otras razones la misma recepción o la posesión sean condenables. Por consiguiente, ¿no? Pero fíjense lo que le voy a aventar ahora. Es decir, dije, suponiendo que el emperador sea verdadero señor, de lo cual trataré en otro lugar, ¿no? Porque si él mismo, el emperador, está diciendo no cualquiera, está diciendo el caso del emperador. Dice, porque si él mismo se hubiera posesionado de manera no justa, entonces, así como él mismo poseería injustamente
e inicuamente exigiría tributos, del mismo modo, los otros no estarían seguros en conciencia por la concesión de ellos. O sea, diría, no entraría esto de, es que me lo donaron, pero sí, así me lo donaron y yo no sabía que era ilícitamente. Diciendo, no, eso no es opción, ¿no? Suponemos, pues, no probamos ahora que el emperador tiene dominio, ¿no? Luego dice, dije también que el tal puede exigir y recibir tributos moderados, ¿no? Porque si estos exceden la capacidad de los súbditos, son exigidos y recibidos inicuamente. Es evidente, porque el derecho para recibirlos no puede ser mayor en estos que en el que habría en el mismo emperador, ¿no? Si exige tributos excesivos. Por lo tanto, de manera semejante, aquel a quien se ha mencionado en una población, etcétera, a quien llaman comendero, ese es el encomendero, en estas partes no puede exigir ni recibir tributos inmoderados, ¿no? Segunda proposición, fíjense, es decir, si por el emperador o por quien tiene la facultad especial para esto se ha encomendado a un pueblo o a alguien contra la voluntad justa del mismo pueblo, porque cuando sus naturales están bajo el dominio del otro, son agobiados con muchas formas en las cuales no son dejados cuando están bajo la jurisdicción del emperador. Parece probable que aquel a quien se ha encomendado el pueblo no puede con la conciencia a salvo exigir algo más de lo que el mismo emperador exigía. Está diciendo, este es para los encomenderos, ¿no? Curiosamente. Está diciendo, no pueden enriquecerse más que el propio rey, ¿no? Es decir, y en el número 18 dice, pues la razón por la cual podría es porque el emperador hace la donación. Ahora bien, fíjense, vean lo que pone aquí. El emperador no tiene otro dominio salvo el que se le ha dado por la misma república. Solo, es decir, solo ese es su dominio. Y de tal suerte que si gobernara tiránicamente, podría, fíjense, la república deponerlo y privarlo del rey. Y la república contradice esta donación que se hace por el emperador. Por tanto, aquel a quien fue hecha la donación no recibe justamente las cosas que no recibiría del emperador, que no recibiría el emperador. Fíjense ya lo que agregó. Ya puso todas las condiciones para un dominio legítimo, que son muy estrictas, y luego aparte agrega un tema clave que es la opción de destituir al gobernante, que no sigue los principios del bien común de la comunidad. Creo que nos tienen para entretenerse un poquito. ¿Cómo ven? Vamos a empezar a analizar. ¿A qué nos lleva? Si ya yéndonos más duro en el análisis, ¿a qué está llevando todo esto que está planteando Fray Alonso? ¿Cuál sería la consecuencia? O sea, anula completamente los derechos de conquista, los deja intactos o qué hace con ellos. Pues en cierto sentido sí, porque también menciona que no puede ser válido el hecho de que los españoles tomaran la tierra de los nativos, tan solo por la justificación de que eran infieles, porque también dice que aunque sean infieles, eso no les quita la soberanía sobre su propia tierra. Uh-huh. O sea, si el origen del poder legítimo es natural, no es que natural es bien en la propia comunidad, no hay argumento externo para, ¿no? Está diciendo, no sé, o sea, lo que parece externo anula, por decir, uno tras uno de manera muy sistemática todos los títulos legítimos que habíamos visto, ¿no? O sea, no va dejando ninguno, ¿no? Y llega a la conclusión más importante, tiene que ser la propia comunidad, la única que puede legítimamente ceder gobiernos, ¿no? Dar dominio, ¿no? Dar tributos, es la propia comunidad, ¿no? Y si esta no la aprueba, incluso esa con la condición del bien común, ¿no? ¿No? No vale, ¿no?
y tiene que ser por propia, a partir de la propia comunidad que se reconozca, ¿no? Y se genera un problema allí, porque aparte de todo supone que la comunidad no elegiría contra sí misma, ¿no? ¿Dan cuenta? Deja hecho papilla todo lo que habíamos visto, ¿no? ¿Cómo ven? Y todavía está diciendo, y el que tiene título, no tiene, el que está recibiendo atributos, pero no tiene por título legítimo, le toca restituir, ¿no? A todos les tocaría restituir, prácticamente, ¿no? A todos los que no siguieran ese criterio, y no, lo deja completamente cerrado, ¿no? No hay forma en que digamos, bueno, me olvido del bien común, me olvido del tema del origen del dominio, ¿no? Se tienen que cumplir todos, ¿no? Porque si no, se anula en automático, ¿no? ¿Sí ven eso? Sí. ¿Qué tenemos entonces, ya haciendo un balance general de toda la discusión sobre la conquista de América? ¿Cuál sería la evolución que fue siguiendo el debate? Y llegando aquí hasta este autor, para cerrar la parte del siglo XVI. ¿Cómo fue cambiando el debate? ¿No? ¿Se quedó así intacto, siempre fue lo mismo? ¿O hay elementos comunes en los autores? A ver, dice de los indígenas, dice, de si los indígenas tenían derecho hasta la legitimidad de la conquista. Pero a ver, es pregunta, ¿sí? Pues mira, si te basas en teoría, tendrían perfecto derecho. ¿Por qué? Porque es la propia comunidad la que escogería, ¿no? Está diciendo, pues, como comunidad, o sea, el principio así plantado teóricamente, cualquier sociedad tendría derecho sobre sí misma, ¿no? O sea, derecho para escoger por sí misma sus intereses, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se ve eso? Ujú. Entonces, deja algo, sobrevive algo en Alonso, o de plano destroza todo lo que habíamos visto antes. Más o radicaliza las partes de cuestionamiento. ¿Eh? A ver, se va a poner como pregunta quién más precisa. Eh, ¿Quién es de los autores que vimos cuál acabará siendo el más duro en los cuestionamientos a todo el proyecto español? Vimos 4. ¿Cuál de esos 4 es el que mete la crítica más como más incisiva? Pues yo diría que ¿no? Fue a Alonso de Veracruz. Sí, pues no se los puse, incluso cuando mete el tema de la antropofagia acaba diciendo lo que hacían era sacrificar a prisioneros de guerra, podían legítimamente hacerlo. ¿Y Alisa, qué pasó? No sé si iba a hablar o no. Bueno, ahorita ya nos dirá. Entonces, se dan cuenta, o sea, tiene un montón de detalles bien fuertes. Y agregó, fíjense, los conceptos que van entrando. Comunidad, y se fijan, agregó hasta restitución y discretamente agrega tiranicidio, ¿no? No lo mete, no pone la palabra como tal, pero ¿qué está diciendo? Destitución del gobernante, ¿no? ¿No? Ok, sí, ya vimos el mensaje Alicia. Entonces, ¿ya vieron? Es el tema. Está poniendo un montón de conceptos teóricos bien modernos. ¿Ya vieron? Está hablando de bien común. La única diferencia es que la teoría contemporánea no habla ya de bien común, ya es muy raro, ¿no? Pero en general mete el tema de comunidad, de qué pasó, León, de qué, en qué parte te quedaste. Bueno, entonces fíjense, metió la comunidad, metió el bien común, ¿no? Metió la restitución y todavía agrega
Bueno, sí, esa. Ya estamos viendo un poco el porqué. En general la coincidencia va que es Fray Alonso, pero fíjense por todo lo que agregó. O sea, agregó hasta la destitución del gobernante, ¿no? Está bastante bueno el texto. Lo podrían quitar la discusión, lo podrían quitar la discusión específica sobre América y tienen un texto sobre la limitación, bueno, sería sobre los límites del poder, prácticamente, ¿no? Es un libro muy fuerte en términos teóricos, ¿no? Entonces, bueno, los escucho. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo muy claro? ¿Ninguna duda? ¿Así absolutamente claro? Seguras, seguros. A ver, vamos a ver. El texto no se conoció hasta el siglo XX. Ese es un problema, ¿no? Pero sí hay un tema importante. O sea, a ver, eh, no hubo, a ver, efectivamente, no hubo, a ver, lo lógico, lo que vemos, obviamente, no hay un regreso, así como que digan, se reconoce la nulidad de los títulos, bueno, ok, eso no pasa. Lo que sí es muy importante, y eso se nota en toda la legislación de Indias, eh, la discusión en general con los autores que hemos estado viendo, sí tuvo efectos legales. Entonces, por ejemplo, la encomienda sí se quitó. Entonces, en 1542 salieron unas que llamaron las leyes nuevas, que esas sí ya son con efecto, esas sí son como se sabe que tienen efecto ya de trabajo de victoria y tienen un toque ahí ¿no? Se anula la encomienda, ¿no? Es decir, se quitan las que se consideran a perpetuidad, o sea, ya las tenía una familia, ¿no? Piensen los hijos de algunos conquistadores y descendencia, y se deja nada más en una generación para poder quitarlas posteriormente. Es decir, la institución, aquí él cuando él habla del encomendero todavía dice, la había, pero ya habían quedado nada más para muerto ese y punto, ¿no? Se logran quitar, es muy importante. La, la, este, la legislación después pasó a ser proteccionista en el caso de los indígenas. Entonces, hay un caso bien importante. Por ejemplo, no sabían, en Nueva España sí hubo Inquisición, pero aguas, no, pero la Inquisición nunca, la Inquisición salvó algo muy extremo, no castigar a indígenas, ¿no? Te veían incluso como con cierta autonomía, o sea, el tema de los pueblos indios, muy indios es muy importante por eso, porque se dejaba que mantuvieran mucho. Nosotros lo que heredamos de esa época fue todo este régimen de usos y costumbres, en realidad, porque tenían un lugar como muy específico dentro de la legislación, ¿no? Entonces, eso es otra cosa importante, ¿no? ¿Cuándo se pierde eso? Pues hasta el siglo XIX. ¿Por qué? Porque efectivamente la legislación del siglo XIX, ya del México independiente, lo que busca es hacer a todos ciudadanos, están contra las corporaciones, ¿no? Tienen una concepción individualista de la ley, de la Constitución y demás. Entonces, o sea, lo que quieren es ir anulando las corporaciones y hay una cosa que casi no se dice, pero fue muy importante y grave en ese momento, ¿no? Que, por ejemplo, así como iban de la mano por ejemplo, las leyes de amortización, las de la reforma, iban de amortizar los bienes de las corporaciones porque se consideraba que estaban en manos muertas, es decir, no producían. Había un grupo específico que tenía tierras que se consideraron en manos muertas. Y ese grupo fueron los grupos indígenas, precisamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, hasta tenía un poquito como de más protección legal en términos muy generales de la legislación novohispana, ¿no? Entonces, o sea, nunca hubo el efecto de quitar el virreinato, pero sí llegó a ser mucho más proteccionista la ley sobre los indígenas. Tiene otro caso extremo, muy peligroso. Por ejemplo, para el trabajo de minas se trae a africanos, ¿no? Esa es solicitud creo que se las había contado, ¿no? Esa solicitud de las casas, por considera que son muy débiles los indígenas para hacer el trabajo en las minas, entonces están esclavos. Es una cosa
ahora sí que horrible, pero una cosa por otra, ¿no? Entonces ese ya dejó otro, ya era otro problema, ¿no? Pero sí, ese es más o menos el efecto que tiene Alisa. Les digo, este texto no se conoce posteriormente. Y me imagino que fue intencionalmente porque no le vi muy bien al autor. Pero es el que recoge de manera como mucho más contundente las críticas y las lleva más lejos. ¿No? No sé, muy bien. Julio dice que tiene muchas dudas, pero no sabe cómo preguntarlas. No sé, ¿alguna otra duda? Pregunten con toda confianza. Digo, ya hoy cerramos todo ese bloque del siglo XVI. ¿No? No, seguros, seguros. ¿Nada de dudas? A ver, entonces yo les voy a preguntar. eh, ya visto como en conjunto, ¿cuál es si hiciéramos un balance? A ver, entonces el proteccionismo indígena es algo que no se recogió. ¿En donde? ¿En el siglo XIX? No, el siglo XIX no sé. De hecho, la intención del siglo XIX es convertir a todos en ciudadanos, ¿no? Incluso por ahí, y no es un invento, lo tienen por allí, está por ahí recogido en Justo Sierra que hasta tuvo una gran contradicción, Juárez, ahora que se aboga tanto por el liberalismo, en Ciudadanos, ¿cómo? A ver, te voy a explicar, fíjense. La idea de ciudadano es que la idea de ser ciudadano es que entras a la comunidad a partir de un contrato social, ¿no? Entras como individuo, ¿no? Y como ciudadano tu conciencia es de derechos individuales, que por ejemplo son las que garantizan las constituciones, ¿no? Como las garantías individuales, ¿no? No como comunidad. Eso ya es un debate más contemporáneo, pero en el siglo XIX no. Ahora sí, por ejemplo, ya tenemos algún apartado específico sobre derechos de los pueblos, ¿no? Y demás. En el XIX no iba en esa línea, ¿no? De hecho, el gran pleito es pues, la del 24 tiene que meter por más de fuerza que a gusto el tema del catolicismo, pero la tendencia ya iba hacia un estado mucho más moderno, ¿no? O más bien un pretendido estado moderno. Entonces, ¿qué se sabe? Y está bien documentado, por ejemplo, que hasta Juárez, imagínense Juárez con toda la imagen que se le ha hecho de haber llegado a presidente y toda la cosa con ascendencia indígena, él mismo decía, pensaba que había que protestantizar a los indígenas. ¿Por qué razón? Porque consideraba que el protestantismo era como que la religión adecuada para la modernización del país, ¿no? O sea, tenía muy poco tolerancia a la herencia católica, ¿no? Entonces, no les fue tan bien a los indígenas con el liberalismo, ¿no? Entonces, esto es posterior, ¿no? Ahora ya, digo, lo que pasa es que nosotros ya tenemos, digamos, más como digamos, nosotros ya tenemos como un debate en términos ya multiculturales, ¿no? Pero eso es del siglo XX. Digo, nosotros ya, miren qué tanto, por ejemplo, sí conocen la Constitución. Sí la han leído alguna vez, me imagino, ¿o no? Sí. Ya vieron que ponen una sección bien concreta sobre derecho a no dice Estado, fíjense, tienen mucho cuidado. No dice, por ejemplo, en Bolivia se acuerdan que el proyecto era plurinacional, ¿no? ¿Sí se acuerdan? No sé si vieron toda esta la legislación bueno, ay, que me fue el nombre ahorita, ¿cómo se llama en Bolivia el proyecto? La Constitución Bolivariana, la de Evo Morales, ¿no se acuerdan? Ahí era plurinacional, ¿no? Estaba diciendo, es decir, está diciendo que hay naciones, o sea, se reconocen naciones dentro del Estado-nación, y esto implicaría mucho más autonomía de cada una de ellas, ¿no? Y se enfatizaba mucho el tema de derechos históricos de los indios, ¿no? Es una cosa bien interesante del proyecto de la revolución. No, ¿cómo se llamó? Ay, se me fue el nombre ahorita. Tenía su nombre específico, no, la que revolución bolivariana es la de Venezuela. ¿Cómo se llamó? Ay, se me fue el nombre. Pero me voy a acordar, ¿no? Me voy a acordar en algún momento de Bolivia, ¿no? Ahí será plurinacional. Entonces, la Constitución mexicana no dice plurinacional, solo dice pluricultural. Lo que significa es que se reconoce la diversidad cultural, pero no se acepta la diseminación del Estado, del país, ¿no? Es decir, pueden entrar, se les reconocen derechos específicos, derechos culturales, lengua, costumbres y demás,
pero siempre desde el marco de la Constitución y se dice que también dentro del marco de los derechos humanos. Es genera un conflicto inevitable que tarde o temprano se va a ver, ¿no? Entonces, a ver, por acá preguntan, a ver, vamos a ver qué preguntaban. Ah, ya sí, el debate ese lo tenemos ya, el plurinacional, eso lo tenemos ahorita, ¿no? Ese ya es cosa nuestra, ¿no? Pero en el 19 no era así. En el 19 lo que quieren es hacer un Estado, ¿no? Y el Estado justo tiene que estar sobre las corporaciones y administrar un derecho público para ciudadanos, ¿no? Y el ciudadano se concibe como entidad individual. De hecho, al Estado se le concibe como una asociación libre de individuos, no como una comunidad como tal, ¿no? Eso es bien distinto a lo que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, no sé si les respondo. Profesor, ¿y en qué año escribe esto Fray Alonso? 53-54, es una reelección, es como la de Victoria, es un tema que vio en curso. Pero lo más divertido, lo más irónico, si se cuenta, si la universidad se funda en 1553, o sea, imagínense, en 1553, él lo da el curso inmediatamente, o sea, tantito había pasado el debate de Valladolid, dos, 3 años después se le vuelve el tema de curso. En la universidad quedada según el modelo de Salamanca por la propia monarquía. O sea, sí era bastante rudito y osado Fray Alonso, no se crean, ¿no? O sea, lo que estaba haciendo era utilizar la propia estructura de la monarquía para cuestionarla. Está fuerte, está rudo. Digo, no me extraña que no se haya publicado en vida, ¿no? Claro, porque todas estas ideas parecían que las recogen los jacobinos, ¿no? Toda esta de la soberanía de la población. Más o menos. O sea, por ejemplo, si partes de Rousseau, más o menos, pero no o sea, sí hay una conexión, pero a ver, pero tendría que haberles dado otro texto. A ver, esto no se lo inventa de la nada Fray Alonso, tiene antecedentes, y el antecedente es el pactismo hispánico. Entonces, en el pactismo hispánico, lo que se sabe o sea, es precisamente la idea de que la comunidad es el eje, ¿no? O sea, la misma España, a ver, por eso, por ejemplo, en este caso, lo más importante es, por ejemplo, las cortes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ven todavía España, por ejemplo, sabían que se divide todavía por comunidades autonómicas, no se habían escuchado eso. ¿Sí lo habían escuchado o no? Todavía, por ejemplo, una es la de Madrid, ¿no? Otra es la de Cataluña, otra es, no sé, ¿dónde está? La del País Vasco, ¿no? Entonces son comunidades autonómicas, entonces cada una tiene muchas funciones de gobierno propio y a su vez reconocen al gobierno central, ¿no? Esto es muy viejo, porque, fíjense, por ejemplo, incluso ahora se dio, ¿no? Por ejemplo, ahora que tuvieron cambio de monarca, tiene unos años, ¿no? Pero ven que salió el anterior, Juan Carlos, y entró ahora Felipe VI. Eh, Felipe VI, para entrar legítimamente como rey, ya es más ornamental, ¿no? Ya es monarquía constitucional, pero tuvo que ser reconocido por las Cortes. O sea, juró la Constitución ante las Cortes para ser legítimo rey de España. O sea, él no está sobre las Cortes ni está sobre la Constitución. De hecho, la tiene que jurar. Es decir, se le reconoce, se hace el pacto entre las comunidades y el rey, ¿no? Se parece mucho. ¿Por qué? El eje sigue siendo la comunidad, entonces los comuneros lo que alegaban a eso, o sea, la idea es de que el poder de alguna manera legítimo viene de las cortes que son la representación del pueblo, ¿no? Ahora, ¿cómo llega esto? Esto es una herencia muy vieja del pactismo, o sea, se van mucho más atrás, es más o la misma, solo que no hablaban de una constitución. ¿Cómo llega esto? Llega vía Francisco Suárez, él es del siglo XVI también, pero ya de finales, lo recupera para hablar del tema del tiranicidio. Y precisamente al que sí se sabe que tienen muy leído posteriormente es a Francisco Suárez. Entonces, a ver, los jacobinos no se lo inventaron de la nada, no se la crean, ¿no? Entonces, sí, en Inglaterra, tienen perfectamente ubicada a Suárez, por ejemplo, ¿no? Y a su vez, es decir, el liberalismo lo tenía perfectamente ubicado y es como llega posteriormente, ¿no? A las lecturas de los ilustrados, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, nos suena a nosotros más desde, por ejemplo, Rousseau,
que tiene mucho también sentido, pero él habla de, sí, también habla de comunidad, de hecho, en el libro, ¿no? En el contrato social. Pero aguas, es un contrato, ¿no? No es, ahí es un contrato, no es un pacto, ¿no? Es un contrato y finalmente se sigue pensando en los individuos. Lo que pasa es que también le da mucho más peso a la comunidad, ¿no? No sé si te responde, Santiago. Claro, profesor, sí, muchas gracias. Sí, no es un tema, lo vamos a recuperar cuando lleguemos a siglo XVIII en dependencia, ¿no? Pero se dan cuenta, digo, hay puntos, o sea, pero sí hay diferencia también. ¿Por qué? Porque Alonso nunca habla del individuo ni del ciudadano, él siempre pone a la comunidad por delante. Esa es la diferencia, ¿no? Ese es el tema clave, ¿no? Es donde difieren, digamos, ¿no? No sé, ¿alguna otra duda? Lo que no entiendan, pregúntenlo de una vez, ¿no? ¿Todo muy claro? Si no, pregunten con toda confianza, de verdad. Porque ese es mi trabajo, ¿no? ¿No? ¿Seguros? Entonces que ya los corro, ya con tarea para la semana que viene. Ustedes me dicen, ¿no? Seguros que no hay duda. ¿Ya le entendieron a todos? O sea, si yo les quiero hacer un examen sobre la Beta de la Conquista, ya lo pueden hacer, ¿no? Vamos a hacer un balance. Vamos a hacer uno general y ya los dejo ir más o menos temprano, para que se vayan a disfrutar su puente. A ver, ¿cuál es el autor, así en términos de cada quien aquí, ese es muy subjetivo, ¿no? El que es teóricamente más interesante. Todos tenían algo bueno, ninguno era un autor menor, pero de los 4 autores que vimos, ¿cuál les parece? Así como que digan, ese sí fue toda una revelación como texto, como autor, ¿no? Enrique Alonso de la Veracruz. Para ti, Alonso la Veracruz, ¿no? Para todos los demás, igual fue Alonso o hubo por ahí o alguno que les llamó más la atención a nivel personal, ¿no? Luego, ¿cuál es el que les gustó? Que dicen, ese sí tiene algo importante, aunque no sea el más, el que tuvo como los elementos que más me gustaron de debate, ¿no? ¿A quién le gustó, por ejemplo, más Vitoria? Es más difícil de leer. ¿A quién le gustó más Sepúlveda? Ah, bueno, pero Hurtado es previo, todavía no acaba el curso, estamos hablando más del siglo XVI, ¿no? Eh, a ver, Alisa dice, ¿a ti te gustó más Sepúlveda, Alisa? Sepúlveda, ¿por qué? O sea, está interesante, pero es un autor que les cuesta mucho trabajo, o sea, les cuesta que todo lo que dice, pero al mismo tiempo es difícil leerlo, o sea, es un cuate con una argumentación durísima también, un tema, porque saca de onda, sí, eso lo vuelve interesante. Es retador como autor. Yo hice la tesis sobre él y se me hizo, justo eso me gustó, que era complicado, ¿no? Era como retador leer, trabajarlo, porque vamos, era difícil ese punto entre, a ver si lo defiendo quedó mal, pero al mismo tiempo tenía cosas interesantes, ¿no? Entonces era así como que tenía cosas más, de fondo más fuertes de las que parecen a primera vista, ¿no? Es eso, o sea, es más fácil defender al que hacer apología de las casas, por ejemplo, ¿no? Eh, ahora, ¿cuál sería la importancia de todo este debate que estuvimos analizando? Dijeran, ok, como puntos de lo que llevamos de evolución en México, ¿cuál sería la importancia de todo eso que se analizó? Si la tiene, también pueden decirme que ya no la tiene. ¿Una? Yo creo que sería en quién radica la posesión de la tierra y si las personas tienen algún tipo de libertad para consigo, ¿no? Como por ejemplo, que ponía, creo que era Victoria, ¿no? El que defendía la tesis de Aristóteles de los esclavos. Era más como tal Sepúlveda, ¿no? Pero o sea, la utilizó como eje. O sea, aquí por eso es muy importante, aquí se anula completamente. O sea, eh,
porque su tiempo, o sea, él le sirvió de base, él dijo, son los siervos por naturaleza y por lo tanto son dominables, ¿no? O sea, pone allí digamos, vamos a ponerlo de alguna manera, un antecedente muy fuerte, ¿no? Porque está justificando la tutela cultural. O sea, plenamente, o sea, no duda ni un momento, dice, o sea, hasta por su bien es mejor tenerlos bajo el dominio, ¿no? Está muy fuerte, ¿no? Claro, Entonces, Ya Vitoria es el que afirma, ¿no? Que de todas formas ya no podemos dar paso atrás porque al rey y al imperio no le convendría. sí, sí lo dice, ¿no? En el cierre de los títulos legítimos, ¿no? Precisamente el cierre, pero luego les expliqué, ¿no? También él luego hace después el escrito de Jure Vélez, o sea, él mismo va en otra postura, pero pues es un mundo de censura también, ¿no? No es tan fácil como ahora podemos hacer crítica a los gobiernos como si nada, ¿no? Solo hay algo de lo que parece que no se puede hacer crítica en este mundo actual, de la actualidad. Lo que pasa es que es de Estados Unidos, ¿no? Que ahí sí son los dueños de todos los medios de comunicación, ¿no? Eso sí, ¿no? Pero bueno, ya saben, tienen la capacidad de boicotear lo que les pegue la gana, ¿no? Vamos a ver, León nos dice, supongo que en general sería la cimentación de corrientes que eventualmente serían retomadas sobre derechos de la tierra y derechos de los indígenas, reparación de los daños. Sí, de hecho, sí va hacia allá también. Mucho de todo el tema de indigenismo posterior se cimenta, tiene origen en estos debates, ¿no? Eso sí está muy bien visto, ¿no? Ahora, de todos estos, eh, no, a ver, vamos a ver, ¿cuál es el ganador real? A ver, no a ver, espérame, dice, claro que podemos, a ver, claro que podemos criticar a Estados Unidos, solo que la propaganda diaria haría que randoms nos insulten, nos digan, bueno, puedes más o menos criticarlo, pero ¿vieron las noticias de hoy? ¿No? Y No, ahora no. llegan sobre China, ¿ya vieron? Ah, sí, sí, sí. Ahora ya Biden. quieren, ahora le quieren marcar a gente. Mire, no estoy defendiendo lo que hace Rusia, creo que es una tontería absoluta, pero tampoco me compro el discurso de la buena OTAN, ¿no? No les creo ni poquito, tampoco, ¿no? Han dejado que invadan a muchos países como si nada, y han participado que es peor. Pero y menos Joe Biden, ese hombre no le creo absolutamente nada, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ahora ya le quieren marcar agenda a China, ¿ya vieron? Bueno, vean más noticias para asustarse más. Entonces, pues yo no sé, ahora sí como decía Victoria, ¿no? Yo no sé quién le dijo a este señor Biden que él es señor del mundo para marcar agenda política a todos, ¿no? Yo no, yo espero que dimita pronto, ¿no? Por bien del mundo. Pero bueno, ¿no? Pero bueno, es negocio, ¿no? Tienen que reactivar su economía, no les importa cómo, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién gana todo esto? ¿Quién gana todo este debate? Vamos a ver, vamos a dividir quién gana retórica y en el ideario y quién gana en la práctica. Son dos tipos de victoria. ¿Quién gana la batalla moral, la batalla filosófica y quién gana la batalla histórica? Yo creo que históricamente sí gana Vitoria. ¿Tú Creo crees que que incluso, Victoria? sí, creo que incluso ahora hasta podría decirse lo mismo, ¿no? Victoria, yo diría que Sepúlveda. A mí me parece que sigue siendo actualmente sigue siendo más marcadamente, eh, a mí es lo que justo me llamó mucho la atención cuando lo empecé a conocer, la manera muy cruda en que planteaba todo el tema de la tutela cultural, ¿no? O la idea así como vamos, la supremacía de un pueblo que quiere poner reglas al resto. A mí me parece que eso es lo que siguió, ¿no? Con Victoria, ya conociéndolo más, sabe uno que su postura no era así, sencillamente la fue exponiendo de una manera en ese primer texto. Me parece que gana más, ¿no? Gana más en la práctica Sepúlveda, ¿no? Digo, para esa opinión mía nada más, no lo vean como algo lapidario, ¿no? Puede estar mal también.
Ahora, lo que sí es que obviamente en términos ya como filosóficos, más como, digamos, como morales, ¿no? O éticos, sí hay o sea, hay un ejercicio muy rico por parte de los tres autores, ¿no? Que finalmente el hecho, eso sí es algo muy importante. El imperio español sí pone las condiciones para ser revisado, ¿no? Por ellos mismos. Eso sí es nuevo. Es algo que sí se tiene que reconocer porque si no es agarrar y... Mira, a mí me preocupa como... ¿Se acuerdan las noticias cuando en uno de los varios arranques de hispanofobia de AMLO? No sé, ya ven que tiene cada rato algún, ¿no? Entonces llegó, obviamente fue en agosto del año pasado, era el momento más álgido, por obviedades. Y hubo un momento, ¿se acuerdan cuando hubo así como ese momento de que decían, no, esta señora Jesús Rodríguez, no sé si sigue de senadora, creo que ya no, decía que agarró y despotricó parejo contra todos los católicos, ¿no se acuerdan? Que agarró y dijo que a los católicos no se les daba a pensar, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, si no la leyeron, no se perdieron de mucho. Pero total que hubo una reacción por parte de personas que se han dedicado al estudio, ¿no? Y entonces decía, uno dirá, bueno, ok, a ver, una cosa, esto requiere matices. Entonces, a ver, si me dices, los encomenderos, claro que no son defendibles, ¿no? Pero resulta que la historia intelectual de Nueva España tiene personajes interesantísimos de origen católico, que justo son los que debatieron el propio derecho español, ¿no? Entonces, así como de, pues al menos edúcate estudiando más, ¿no? Para que valga la pena lo que dice, ¿no? Entonces, pues quiten a ver, ¿a poco las casas era un señor que no pensaba? ¿No? O ¿a poco Victoria no pensaba? O ¿a poco Fray Alonso no pensaba? ¿No? Entonces, bueno, te entiendo. Ya, había un poco de ruido. Entonces, aguas. Entonces, es incomprensible esta Nueva España sin todo esto. Todo esto se van a encontrar, miren, no vayan tan lejos, llegar al siglo XVIII, y o sea, los mismos grandes defensores de la independencia por ahí tienen sus elementos todavía medio teológicos, medio religiosos, pues ni modo, eso fue la Nueva España, ¿no? En fin, no sé, dudas, quejas, algo, o ya tuvieron bastante de... ¿Seguros? Bueno, creo que Por ya ahora está. no. ¿Dónde? Por ahora no. Bueno, entonces yo los veo muy dudosos, entonces creo que ya entendieron completamente. Conclusión, sí, no, no. Miren, a ver, conclusión. A ver, para que suene bonito ¿cómo se le llama? En encabezados y de cualquier cosa, pero para que tenga sentido hay que estudiar más, ¿no? Ahí sí tienen que. Y en filosofía no nos podemos dar el lujo de los encabezados, tenemos que estudiar más. Lo que no veo por qué lo de al que madruga Dios lo ayuda. No entiendo. O sea, entiendo la frase, pero no entiendo aquí por qué. Ahorita nos explica. Entonces, a ver, digo, aquí en filosofía sí estamos obligados a revisar más cosas, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, si ya no hay dudas, les hacemos también ya cerramos la parte siglo XVI. Entonces, ahora sí, para la semana que viene, vamos a pasar al siglo XVII. Búsquense, hay muchas versiones en internet, yo se los paso, ¿no? De cualquier manera, vamos a revisar el texto que se llama El sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿vale? Ya, vamos a descansar un rato de política. A ver, espérame, dice, ya. Pues es un tema ese de conquistarnos, ¿no? Al final, la verdad es que van a ver sobre todo cómo se va transformando a partir del periodismo toda la idea de nacionalidad. Pero bueno, está. 16 hay que estudiarlo a fuerza, sigue siendo muy rico, ¿vale? Pues bueno, entonces con la semana que viene se buscan los textos orfánicos, yo de cualquier manera se los mando con los avisos y demás, ¿vale? Entonces, pues bueno, si no hay nada, pues se cuidan mucho, tengan buen puente y nos vemos la semana que viene, ¿sale? Gracias, Ah, hasta luego. hasta luego, que estén bien. A ver, me preguntaron Manuel. Sí. Te respondo. A ver, si quieres, dímela, no se me vaya tu pregunta. Manuel.
No. Bueno, ya. Bueno, está bien. Bueno, sale. Pues que estén muy bien entonces. Nos vemos. Hasta luego. Recording stopped. Profe, una preguntita. Dime. Ah, sí, por ¿Cómo lo tuyo. que- Tú te integras, tú te vas integrando, ¿no? Que tú la Sí, vas a meter en EB, ¿verdad? O en EA. pues estoy inscrito, pero no había podido como, saber si me iba a tomar. No has podido darle seguimiento. Entonces, mira, te platico, les necesito. Entonces, mira, te tengo que mandar los documentos así del curso, el programa y todo esto. Y pues el problema es que no tengo ya todas las grabaciones de clase, porque se atasca la computadora, pero sí puedo mandarte los materiales que hemos estado viendo para que te actualices, ¿no? Ya nomás vas leyéndolos, y ya si tienes duda me avisas y por ahí buscamos alguna sesión para, o sea, nos conectamos en algún momento para que te diga todo lo que hay que ver, ¿no? O sea, te explico qué es lo que hemos visto, ¿no? Vale, me, Y me parece. en caso extremo, pues yo estoy yendo por ejemplo, estoy yendo los martes de cada 2 semanas. Entonces, por ejemplo, no me toca pero me toca el 29. Entonces, si por allí vas los martes, pues ahí buscamos algún ratito en el que veamos lo que necesites. Ok, muchas Ujú. gracias. ¿Vale? Entonces, mira, un favor, recuérdame entonces que te mande todo lo que nos falta. ¿Vale? Sí, ¿Vale? Bueno, bueno, fíjate. gracias. Julio, ¿qué pasó? Julio, ¿qué pasó? Dime. Hora despedida. Ah, a ver, déjame ver. Déjame la reviso. Mm, ¿Podemos preguntar? Ah, ok, mira, que si hay alguna duda, sí, me escribes y no, me mandas un correo y ya yo me agarro ahí en algún ratito para contestarte, ¿no? Sin problema, ¿no? No pasa nada. Ujú. Lo mismo, si coincidimos, vamos, si yo voy los martes y por allí vas y coincidimos, con toda calma ahí te resuelvo lo que haga falta, ¿vale? Nada más me avisas para quedar, ¿no? Ujú. A ver, dice, sobre todo si queremos utilizar. Sí, sin problema, digo, pues para darte bibliografía y todo lo que haga falta, ¿no? Sobre todo para lo que haga falta para que te quede bien, ¿no? De nada, ¿vale? Que estés bien entonces. Nos vemos hasta la semana que viene. Hasta luego.